última vez estábamos comentando el manifiesto comunista y comentamos varias cosas y empezamos con esos 10 puntos. Del capítulo 3 comentamos los 2 primeros. El tercer capítulo se refiere a la abolición de la herencia. Sí. Yo creo que es importante detenerse un minuto en esto, ¿no? Porque si se decide la eliminación de la herencia o expropiar en las sucesiones, es primero un método excelente para eliminar de cuajo toda posibilidad de ahorro. Y si realmente el ahorro se traduce en inversión y la inversión en capitalización y de eso dependen los salarios, la abolición de la herencia implica una reducción sustancial en el nivel de vida, ¿no? Pero claro, haciendo un poco de ejercicio desde el lado tal vez marxista, lo que les preocupa a algunos marxistas y neomarxistas es que en la carrera por la vida, usan una metáfora del deporte, ¿por qué algunos, por el hecho de nacer en una familia pudiente, van a tener ventaja con respecto a otros? ¿Por qué no igualar en la largada y permitir que cada uno corra y según sus méritos, uno llega primero, otro segundo? Ahora, eso es autodestructivo, esa metáfora, me parece, porque si se iguala en la largada, con ese criterio, hay que igualar todo el tiempo, también en la llegada, porque la llegada es la próxima largada. Entonces, el que llegó primero, uno de los motivos por los cuales llegó primero, ahorró, es para transferir recursos o transmitir recursos a sus hijos. Y si de nuevo se va a igualar, no tiene ese incentivo para la propia carrera. Y más, yo creo que es en realidad irrelevante. Lo interesante que decíamos en la otra reunión, los 4, es que el cuadro de resultados, el sistema de premios y castigos, lo está haciendo permanentemente. No importa si es don José el almacenero, su hijo, su nieto, su tío, o que se lo vendió a Pepe. Cualquiera que sea, va a ser castigado o premiado según su eficiencia para servir a los demás. De manera que es un punto que tiene razón Marx de decir que este es uno de los 10 puntos para destruir el sistema capitalista. Sin ninguna duda lo destroza, y destroza la sociedad abierta y destroza los incentivos para la producción. Ahora, desasname, hay algo que no entiendo, porque si vos en una sociedad no permitís la propiedad privada, es decir, si se socializan, como ellos llaman, los medios de producción y por lo tanto las relaciones de producción, y cambia el modo de producción, ya no es más capitalista, sino que va a ser la instancia superior, la sociedad sin clases, ¿para qué abolir un derecho que no puede existir? Bueno, vos sabés, Carlota, que estos 10 puntos son para aplicar en el sistema capitalista, para destruirlo, no en el sistema cuando se está en el estadio socialista. Es para producir fisuras. Eso es muy importante, porque si no, no se entiende. Claro. Es decir, si ya socializaron los medios de producción, nadie tiene nada. Siguiendo con tu línea, Carlota, es curioso que algunos, por ejemplo, Proudhon, dice que la propiedad es un robo. Es un robo, y eso llama muchísimo la atención a una persona que no cree en la propiedad. Robo le da cierto sentido peyorativo. Pero se lo da. Y en los países socialistas, fíjate que hay herencia, aunque no sea de pronto específicamente de títulos de propiedad, porque vos tenés el caso ahora de Corea, en el cual el Kim Jong-il es hijo de Kim Il del otro, digamos, o sea que heredó el poder político y las ventajas que da una sociedad controlada por el Estado. O sea, ¿qué es herencia? ¿Solamente cuando te dejan tu casa o cuando te dejan las mejores oportunidades, ir a los mejores colegios, las mejores casas, el poder político, etcétera? Eso también se ve que en esas sociedades también se hereda de un lado. Está bueno eso, porque en la nomenclatura, en esa clase nueva del sistema marxista-socialista, parecería que ese sistema no se aplica como tantas otras cosas que no se aplican, ¿no? Claro, aparte me parece que la propiedad pública es imposible, porque el público como un todo jamás puede hacer uso de algo. ¿Cómo hacemos para todo usar algo? Entonces pasa a ser la propiedad, realmente propiedad de una nomenclatura, llámese Politburo, o sea, o una élite que detenta el poder y que va a decidir quién, cómo y cuándo lo va a usar. Y además con Martín hemos escrito bastante en esto, siguiendo la tradición en economía que se llama la tragedia de los comunes, ¿no? Cuando algo es de todos, en la práctica no es de nadie, y por lo tanto se destroza, se dilapida, no se cuida,
la productividad también se afecta notablemente con esto, ¿no? Es que ese incentivo que vos mencionabas respecto a la persona que no estaría motivada a ahorrar porque después no va a obtener el resultado de su esfuerzo, se aplica también en el socialismo, en el ámbito de las remuneraciones en vida, porque como no hay una remuneración atada a la eficiencia, claro, de la producción de la persona, sino que hay una igualación de las remuneraciones, ¿para qué te vas a esforzar en trabajar más? Muy buen Entonces, punto, sí. no te esforzás y por lo tanto el de al lado, el que trabaja menos, también se esfuerza menos, porque dice, bueno, ¿para qué voy a trabajar lo que estaba trabajando antes si de todas maneras me van a igualar al final? Entonces ahí es cuando tenés una igualación hacia abajo constante que termina generalizando la pobreza, igualando, claro, la pobreza. Y lo mismo va para la aplicación, porque alguien puede decir, bueno, no seamos exagerados, ¿no? Decidimos no abolir la propiedad, eso lo dejamos de lado, pero establezcamos un impuesto progresivo a la herencia. Bueno, todo, claro, lo que decíamos en la otra reunión del impuesto, claro, progresivo, sí, se aplica acá. Claro, por eso las sociedades generan antídoto contra eso, y lo que se hace es hacer documentos paralelos para que no tenga, el Estado no se quede con gran parte de la herencia que alguien deja para sus hijos y no para el Estado. Ahora, este no reconocimiento del incentivo que para un ser humano es trabajar más, lograr cosas desde materiales hasta espirituales y dársela a sus hijos, porque tener hijos, ¿qué significa? Significa hacerse responsable de la crianza, transmitirle valores, transmitirle y darle las mejores posibilidades que uno ha logrado. Ahora, este hombre, Marx, es un hombre que también en el terreno de la educación está proponiendo, tanto en el manifiesto como después en otros libros, en realidad que los chicos sean sacados muy rápidamente de la familia, porque la familia burguesa tiene que desaparecer. Es decir, y al desaparecer la familia burguesa va a haber no solamente comunidad de mujeres, sino comunidad de hijos, y los hijos los va a educar el Estado, se va a hacer cargo de su educación. Dentro de una cabeza que piensa de esa manera, te das cuenta que no puede tener noción del incentivo que para un ser humano significa romperse el alma durante la vida para dársela a ese bebito, a esa criatura que tiene y que quiere hacer crecer. Ahora, su propia actividad familiar, mira, ha sido media complicada. Fue un buen padre, muy autoritario con las hijas sobre todo. Su mujer lo siguió a muerte a pesar de las hambrunas que tuvo. Pasó la mayor parte del tiempo en condiciones económicas pésimas, muy ayudado por su amigo incondicional y que lo adoraba, que es Federico Engels, con el que escribió el Manifiesto Comunista. Tuvo un hijo con su mucama, con su sirvienta, que no lo reconoció. Claro, pero eso está ya más adentro, ¿ves? Eso lo entiendo mejor yo con la mentalidad de él, porque si él considera que el matrimonio es prostitución, entonces en realidad si el matrimonio es una prostitución, entonces todo, es decir, acostarse con la sirvienta y no reconocer el hijo no es tan incompatible, ¿no? Es decir, las mujeres tendrían que ser de todos, los hijos tendrían que ser criados por el Estado, y si él tuvo un hijo y fue bastardo, el chico toda su vida no llevó el apellido del padre, dentro de una sociedad como la que él proponía no está. Ahora, curiosamente, los países socialistas han sido terriblemente, digamos, conservadores desde ese punto de vista, ¿no? Porque no han podido. ¿No es cierto? De ser estrictos en términos de moral y ética, de no permitir, no sé, no hay nada de pornografía, de erotismo, Sí, no hay nada. No hay nada de eso. Mercado negro de todo, mercado negro de todo, pero permitido nada. Sí, otra manifestación de doble discurso, digamos, ¿no? Ahora, el cuarto punto del manifiesto tal vez lo podemos pasar rápido porque es la confiscación de propiedades de emigrados y de rebeldes, pero se puede hacer un paralelo con la sociedad moderna, como las agencias de publicidad gubernamentales que dan y quitan a los diarios según como sea su línea editorial, ese tipo de presiones, hay un paralelo allí. Y después el quinto punto es la creación de un banco nacional para manipular el dinero y el crédito, que es el Banco Central. Es lo que vos siempre... Es el Banco Central. Y yo creo que es interesante ver... ¿Se cumplió? Claro, como gente de autoridad, como Milton Friedman, un premio Nobel en Economía, y Hayek, otro premio Nobel en Economía, los dos sostienen, bueno, Milton Friedman
en un libro que tiene 5 ediciones en castellano, Moneda y Desarrollo Económico, que esto lo repito en todas las clases todos los años, así que no quiero hacer alarde, pero en la página 55 dice que todos los problemas monetarios empiezan con la creación del Banco Central. Sí. Entonces, claro, este manejo de los brujos del Banco Central, del fine tuning y todo eso, alguna vez, espero que no se tarde 200 años como se tardó en comprender la importancia de separar la iglesia o las iglesias del Estado, alguna vez se comprenderá que la gente tiene el derecho de elegir cuáles son los activos monetarios que puede hacer sus transacciones y que el gobierno no tiene nada que hacer en materia monetaria más que respetar la justicia, es decir, evitar el fraude, evitar el dolo, la trampa, en fin, igual que en la producción de pollos y de cerveza. Pero mientras estemos con la mentalidad de que la moneda tiene algo que ver con la soberanía y ponemos próceres ahí, que son insultos a los próceres y todo esto, porque en realidad el banquero central, por más que tenga muy buena voluntad, solo puede operar en 3 direcciones. O sea, decir, ¿a cuánto vamos a emitir? ¿Cuánto vamos a expandir la tasa monetaria? ¿A cuánto la vamos a contraer? ¿O si vamos a dejar igual la masa monetaria? Cualquiera de los 3 caminos que elija el banquero central está alterando los precios relativos, está produciendo problemas muy graves monetarios. ¿Y cómo solés decir que los banqueros privados, cuando el Banco Central funciona así, qué son? Bueno, no me acuerdo. ¿Empleados? Ah, sí, ventanilla del Banco Central. Claro, en la práctica es así. Cuando hay una gran regulación, sí, como en muchos casos de América Latina, salvo honrosas excepciones, y en otras partes del mundo también, hay que fijarse quién es el presidente, quién es el ministro de Economía, y según eso, tener o no confianza en los bancos, porque el sello de un banco privado no significa nada, porque no es privado. Depende de regulaciones, incluso el Banco Central a veces no tiene tiempo de hacer regulaciones escritas y hacer regulaciones telefónicas, órdenes telefónicas. Y es curioso que él plantee también un banco nacional, cuando él lo que proponía era una revolución internacional. Claro, ¿no estás en el cierto? mismo tema que al principio, porque ¿Por esto qué? es para ¿Por qué un romper, banco nacional? para romper el sistema, dice. Tendría ¿no? que haber una moneda sola, un banco solo mundial, digamos, con una moneda sola y un banco que controle todo. Es interesante eso, porque Hayek dice en algún punto, ¿no?, en algún libro, no sé cuál, dice Hayek que los comunistas alardean de internacionalistas, sí, pero llegado el momento son furiosamente nacionalistas. Incluso ahora hay varias propuestas que no provienen, por supuesto, de marxistas, que llaman hacia una unificación global de las monedas, o que termine habiendo 3 monedas solamente, el dólar, el yen, el euro, ¿no es cierto?, como un paso hacia una unificación global de las monedas, hacia una moneda administrada global. Así que algo de eso ha sido tomado en parte por algunos economistas, ¿no? Yo tengo una anécdota muy divertida de von Mises. Me contaron en FEE, Foundation for Economic Education, que él estaba dando un seminario y sus alumnos estaban muy preocupados por la inflación en ese momento en Estados Unidos. Entonces le preguntaban a von Mises cómo se hace para parar la inflación. ¿En qué año era esto? Y alrededor de los años 40. Y él los cita a sus alumnos, no les dice nada, y los cita en una esquina que justo era enfrente de la Casa de la Moneda donde se imprimía la moneda en ese momento. Entonces dijo, ¿ustedes quieren saber cómo frenar la inflación? Separen el ruido de ese edificio. Sí. Yo quería, no sé si, no quiero romper el orden, ¿vamos a seguir con los puntos estos o vamos a ir? Porque también, adelante. Porque también hay cuestiones conceptuales, ¿no es cierto?, fundamentales que siguen formando parte de... han sido aceptadas en forma generalizada. Y una que yo quería llamar la atención es al análisis en términos de clases, ¿no es cierto? Sí, muy que incluso vos lo ves proveniente de... por ejemplo, el otro día leí en el diario un empresario que hablaba de que había que reconstruir la burguesía nacional. Sí, yo también eso es claramente una terminología marxista, ¿no es cierto? Pero se habla mucho así, ¿no? Por ahí no se habla ya más del proletario, ¿no es cierto? Que son obreros, no proletarios, pero que burgueses, que, ¿no es cierto?, que la burguesía o que la pequeña burguesía, los terratenientes, eso se habla permanentemente, ¿no? Y ha sido como generalizado el análisis, ¿no? Y yo creo que tal vez la terminología de clases
teniendo en cuenta la tradición que hay desde el costado marxista, no es algo propio para los que somos partidarios de una sociedad abierta, aunque los encuestadores, los sociólogos, en fin, marketineros, usan mucho esto, pero cuando uno indaga y empiezan con la clase alta, baja, la media, requete baja y que todas estas cosas, uno dice, pero ¿qué es lo que uno quiere decir con eso? Quiere decir que el de la clase baja, que me parece un término repugnante, dicho sea de paso hablar de clase baja o clase media o clase alta me parece absurdo. ¿Qué es lo que quieren decir? Quiere decir que gente que gana entre 1.000 y 2.000, entre 2.000 y 3.000, 3.000 y 4.000, y eso sí es lícito, no podemos pensar sin criterios clasificatorios y hacer esa clasificación. Pero clase, teniendo esta connotación y esta tradición, que no es solo del polilogismo marxista, que Marx decía que los razonamientos del burgués y la forma de pensar era distinto del proletario, y nunca pudo explicar en qué consisten las hilaciones lógicas de uno y otro, ni qué pasa con la hija de un burgués y un proletario, qué le pasa en la cabeza, o del proletario que se gana la lotería y pasa a la condición de burgués. Y eso fue tomado también por los nazis, porque los nazis hicieron toda esta clasificación de semitas y de arios y todo esto, y finalmente... No, y había Mischlings, es decir, había mitad y mitad, ¿no? Se podía hacer, sí. Bueno, y como dice Thomas Sowell, tenían que rapar y tatuar a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios, porque no había ninguna otra forma. Claro. Entonces Hitler concluye que es un problema mental, que el semita tiene un razonamiento distinto que el ario, que tampoco pudo explicar en qué consiste. Entonces yo creo que habría que abolir el uso de la expresión de clase, porque además de ser repelente, en algunos casos repugnante, chocante, no está en realidad describiendo lo que... simplemente decir condiciones de ingreso. Pero vos sabés que para Marx era un problema tremendo también el concepto de clase, porque él te habla claramente de la burguesía y del proletariado, ¿no? Como digamos, el capitalismo simplifica el sistema de estratificación. En el feudalismo tenías vasallos, señores feudales, maestros, aprendices, es decir, había muchísimas. Las nuevas relaciones de producción simplifican todo esto y quedan dos grandes clases que son el proletariado y la burguesía. Pero no desarrolla, salvo su relación a los medios de producción. El burgués es el que posee los medios de producción y el obrero es el que no posee los medios de producción. Pero eso no dice casi nada, y además es muy poco explicativa de una gama enorme de cantidad de gente de toda la sociedad. Y empieza a escribirlo, y escribe 3 páginas nomás y se muere. Al final del Capital. Es decir, no llega a definir qué es lo que quería decir conceptualmente con el concepto de clase social, pero lo que sí dice es que la burguesía parió al obrero y parió a su propia victimario, es decir, al que lo va a autodestruir a él mismo es el proletariado, que solo pudo ser por las relaciones que la burguesía marca en la sociedad y que son tan descarnadas que ya no tienen, digamos, el velo de la religión, ni tienen ninguno de los opios anteriores, y que ahora eso va a llevar a una sociedad sin clases porque el proletariado va a destruir a su propio... Y en conexión con lo que vos decís, Carlota, aparece el tema del historicismo, para usar la terminología de Popper, porque dice que en este sistema, en el sistema socialista, va a ser inevitable, exactamente. ¿No? Sí. Por eso es que alguna vez, Carlota, criticamos a Fukuyama en el libro el fin de la historia, diciendo, cuando dice Fukuyama, que es cierto que se lo ha interpretado mal en algunas cosas, pero en esto yo creo que no es una interpretación errada, cuando él insiste que después de la caída del muro de Berlín inexorablemente va a venir la democracia liberal y los mercados libres, etc. Y no hay nada inexorable, es un marxismo al revés el de Fukuyama. Pero en El fin del hombre también, algo parecido en este libro de Fukuyama, porque también está anticipándose cosas en relación al desarrollo científico que no necesariamente tienen que darse de esa manera. Claro, ahí me pareció que describía más la cosa de la manipulación genética, pero igual no. Ahora, para ir ahí criticar el análisis, para criticar el análisis de clases, yo les traje y les pido 2 minutos para leerle un breve texto de Borges. No sé si alguno lo conoce, se llama Tú. Y dice así, miren, un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra. Afirmar lo contrario es mera estadística.
una adición imposible. No es no menos imposible que sumar el olor de la lluvia y el sueño que anoche soñaste. Sigue, ¿no? La verdad que es muy... No sé si quiere... ¿Sigo? Hay un poco más. Sí. Ese hombre es Ulises, Abel, Caín, el primer hombre que ordenó las constelaciones, el hombre que erigió la primera pirámide, el hombre que escribió los hexagramas del libro de los cambios, el forjador que grabó runas en la espada de Hengist, el arquero Einar Tambardskerber, Luis de León, el librero que engendró a Samuel Johnson, el jardinero de Voltaire, Darwin en la prueba del Beagle, un judío en la cámara letal, con el tiempo, tú y yo. Un solo hombre ha muerto en Ilión, en el Metauro, en Hastings, en Austerlitz, en Trafalgar, en Gettysburg. Un solo hombre ha muerto en los hospitales, en barcos, en la ardua soledad, en la alcoba del hábito y del amor. Un solo hombre mirando la vasta aurora. Un solo hombre ha sentido en el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la carne. Hablo del único, del uno, del que siempre está solo. Y después hay un libro donde hay una entrevista que le hace Antonio Carrizo a Borges, y le lee este texto, y entonces le dice, le voy a leer un párrafo de un texto que usted ha escrito: un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra. Claro, dice Borges, porque si lo único real son los individuos, entonces la historia universal, por ejemplo, es falsa, porque se habla de países, se habla de naciones que no han existido nunca. Lo que existe es cada individuo, y a ese hombre yo lo llamo tú, puedo ser yo también, dice. Y más adelante le dice, ¿pero cómo? Le dice Carrizo, ¿no hay países que tienen tradiciones, culturas, que tienen cosas en común colectivamente? Dice, bueno, sí, dice, pero lo colectivo no es real. El individuo sí es real, o en todo caso uno cree que es real, aunque yo no sé si en este momento soy todo mi pasado. Pero en todo caso es algo más real que decir yo pertenezco a tal clase social, a tal país. Esas son convenciones y que cambian además, dependen de la política, de la geografía política que es del todo falsa. Sí, qué bueno, porque fíjate que María Kodama me invitó a mí para hablar en el centenario de Borges, ahí en la Fundación Borges, y hablaba yo de Borges y el poder, que es algo que muchos lo toman como una butad de Borges, pero realmente muestra su individualismo y muestra la interpretación que él tiene de estas cuestiones de lo colectivo, y recordaba que en las conferencias Borges, muchas de ellas, decía, me despido de cada uno de ustedes, y no digo todos porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Claro. Mostraba exactamente en esta yo puedo decir que rigurosamente seguía el método del individualismo metodológico, ¿no? Sí. Perdón, una frase muy linda de Borges cuando define la libertad, dice que la libertad es el espacio que necesitan las almas. A mí me encanta esa definición. Pero lo que creo que señala acá, sobre todo importante, es que incluso nosotros, digo, para perdonarnos a nosotros mismos a veces que usamos palabras como burguesía, proletariado, obreros, etcétera, que lo usamos como metáforas de indicando tal cantidad de gente, un determinado grupo, pero eso no quiere decir que ese grupo como tal exista y actúe, ¿no es cierto? Claro, no puede haber una carrera que se llame sociología. Claro. Bueno, como yo soy socióloga, yo puedo decir que no existe. Yo puedo tranquilamente decir que eso no existe, porque, claro, tratan de hablar de conjuntos. Podés hablar de ciertas tendencias, sobre todo todos si los individuos actúan en instituciones, pero en realidad somos todos personas, somos todos distintos y somos abismalmente distintos a veces. Y eso que leía Martín de las naciones o de los países, hay una frase de Borges que dice, vendrán otros tiempos que seremos cosmopolitas, como decían los estoicos, y se abolirán las fronteras como algo absurdo, o desaparecerán las fronteras como algo absurdo. Claro. Dice Borges. Fíjense que aparte el grado de esclavitud o libertad que hay en las sociedades tiene correlación con el grado en el que invocan, ¿no?, el bien público o el bien social. Es llamativo. Sí. Y en virtud de ello siempre ponen, para el bien de la sociedad, invocan el autosacrificio, ¿no? Y en ese altar es donde van a sucumbir todas las víctimas, que son los individuos. Bueno, volviendo al marxismo. Para que el poder político... Claro, volviendo al marxismo, el marxismo buscaba y demandaba, digamos, lo que llamaban el hombre nuevo. El hombre nuevo. Aquel que iba a dar su vida por la sociedad y no por el interés propio. En el caso del trabajo, era el que iba a trabajar y a matarse, digamos, trabajando en pos del socialismo
y no le importaba nada de que su propia remuneración o su propia retribución, ¿no? Es muy interesante esto que puede parecer como una digresión, pero está muy metido dentro del tema que estamos analizando, del Manifiesto Comunista, y tal vez podemos dedicarle otra sesión más para terminar con estos puntos del Manifiesto Comunista y al mismo tiempo ver ese capítulo segundo donde está toda la parte histórica, la interpretación de Marx. Sí, porque incluso hay otro que está en la base también del tema de las clases. Es CPN, la señal de la información.